Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Nucamendi y seré un nuevo locutor de Viva FM. Estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Lo que alcanzas a creer, lo alcanzas a crear. Empiezas fingiendo y terminas creyéndolo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el primer chiapaneco que se titula con un audiolibro, cambiando la forma de titulación en la Universidad Autónoma de Chiapas. No existía esa modalidad, pero por mí se aperturó. Eso le dio la oportunidad a otros alumnos. Tal vez pareciera una historia increíble, pero casi no lo comento porque la verdad las personas a lo mejor pueden considerar que no se da, pero a lo mejor sí también, porque la conexión entre la mamá y el hijo es diferente porque tú lo llevas en el vientre, ¿no? Siempre es como más íntima. Yo tenía 5 meses de embarazo y tuve una amenaza de aborto. Y entonces, en un sueño, yo soñé que Gabriel traía cataratas congénitas. Y me quedé impactada con esa situación, ¿no? Y entonces, cuando Gabriel nace, yo siempre le decía al médico, revísele los ojos, porque recordaba esa situación. Y él nació a los 7 meses y estuvo en la incubadora como 15 días. Era muy incómodo. Su situación está en una incubadora porque yo me tocó cuidarla, ¿no? Lloraba mucho. Empezaba a llorar a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde a las 2 de la mañana. Pero Gabriel lloraba de una forma como si le doliera algo. No le gustaba estar en un lugar. Había que moverlo de un lugar a otro. Le dábamos pastilla y no había nada que lo hiciera parar de llorar. Pasa el tiempo y mi esposa se dio cuenta, ¿no? Sin decírmelo a mí. Se lo dice a mis papás. Miraba en Gabriel, sus ojitos no lo seguían pues a ella, ¿no? Pues ya se optó por llevarlo al médico. Cuando lo llevamos a México, ahí dan el diagnóstico que Gabriel trae la retina hacia adelante. Yo le comento a ella que yo lo acerqué a un foco de una luz y que le había yo visto unas venitas dentro del ojo. Entonces me dice la doctora que eso es imposible. Eso que yo le describía se llama retina y esa retina solamente se puede ver con los aparatos especializados. Cuando yo me enteré de la situación de mi hijo, yo sentí que se me acabó el mundo. Del distrito me quería venir a Chiapas, pero ya no quería saber nada. Entonces, tenía que hacer otra cita porque le estaban haciendo los estudios. Y ya fue que ahí ya me dijeron que le tenía el problema de la retina de los 2 ojos, no podía ver. Y tenía cataratas, pero sí se podía operar la retina, que había una probabilidad que pudiera ver, pero me dijo, le operamos un ojo para ver si tiene éxito. Cuando él le hacen la cirugía de su ojo, es una cirugía de 1 hora. Gabriel tardó 9 horas en el quirófano y no lo sacaban. Y yo le decía a su papá, ¿por qué Gabriel no sale? ¿Por qué dónde está Gabriel? ¿Por qué no lo traen? Y la doctora nos hace una confesión. Se empezó como a desmayar, pareciera que se iba a morir. Empezaron a hacer una serie de cosas en el quirófano. Por eso tardó 9 horas ahí. Y no tuvo éxito. Ya ahí me dijeron que él no iba a poder ver. Cuando sale, me lo entregan, la verdad yo le di gracias a Dios de que mi hijo estuviera vivo, ¿no? Que pues ya traía la condición de no poder ver, pues sí lo aceptaba y lo quería vivo. Fue algo muy fuerte para mí. Yo buscaba un culpable en ese momento. Llegué a pensar que hasta mi esposa era el culpable, que porque mi hijo nacía así con esa discapacidad. Me acerqué con el médico que nos atendió y yo le pregunté que yo quería hablar con él, ¿no? Y ya fue que me invitó a un café y hablamos del tema. Y el doctor, muy amable, muy inteligente, me dice, tu hijo nació así porque Dios sabe por qué te lo mandó, porque tú lo ibas a superar. No se lo mandó a otra persona porque no lo iba a superar. Y va a ser un gran joven, no te preocupes, eso no lo dudes. Entonces ahí comencé a aceptarlo a mi hijo, pero no al 100%. Hacía comparaciones con otro niño, pues que aquel podía ver y el mío no, y así lo fui. No fue aceptable para mí como persona hasta la edad como 7, 8 años. Yo le pedí a Dios siempre cómo le iba a hacer yo para poder sacar adelante a mi hijo. Y yo no conocía a nadie, vivía en un medio rural donde no había la oportunidad de hablar con alguien que hubiera superado una situación especial. De pronto, la verdad no recuerdo, encontré un folletito y en ese folletito hablaba una mamá que tenía una niña ciega. En el folletito decía algo muy simple, ¿no? Que ella estaba desesperada cuando se enteró de que su hija no iba a poder ver,
pero que ahora estaba muy feliz cuando veía a su hija que bajaba del bus. Y dije, bueno, ya hay alguien que ya está superando la situación de su hijo y entonces pues me corresponde a mí. Insisto en que se venga al preescolar y su papá se opone totalmente. Fue muy complicado, pero gracias a Dios Gabriel tiene su abuelo, ¿no? Y yo hablo con él y le digo, ¿sabe qué? Necesito que Gabriel vaya a la escuela y necesito ir a Tuxtla a buscar una oportunidad. El camino a veces es difícil, pero ya hay un trazo de vida. Porque cuando yo llego al primer contacto con una escuela, me encuentro solamente con una maestra. ¿Usted qué necesita? Pues meterlo a una escuela especial. Y ella me dijo, ¿quiere un consejo? No lo meta a una escuela especial, métalo a una escuela regular. Porque si lo mete a una escuela especial, el niño va a crecer pensando que es especial. ¿Existe esa escuela? Sí, existe, y yo le voy a decir cuál es la escuela. Llevamos a Gabriel al preescolar y ahí lo recibieron. No lo podía dejar al kinder porque todo el mundo llevaba a su hijo de mano y lo daba con la persona que estaba en el portón. Yo no podía hacer eso, o sea, lo tengo que llevar hasta su salón de clases. Y en ese momento yo sentía que todo el mundo me miraba, que mi hijo no podía ver y yo lo iba a dejar allá. Yo no podía. Me dice la persona que cuida el portón, ¿por qué no pasa, don Carlos, a dejar su hijo? Aquí estoy bien porque tengo cosas que hacer. Como a la siguiente semana los directores y los maestros de música me citaron a las 10. Yo entré a la escuela y me dice, pásale a la dirección, vi que había un pastel. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? ¿Cuánto voy a cooperar? ¿Qué están festejando? No, ya lo cooperamos nosotros para que convivamos. No, pero me tienen que decir. No me siento incómodo, le digo que voy a estar aquí, ni sé quién es el cumpleaños, yo dije todavía. Y se atrevió a decirme la directora en ese entonces, es que el pastel lo compramos para que platiquemos del tema de Gabriel, para que usted lo pase a dejar acá, conviva con nosotros. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, profe? Yo no he superado el problema de mi hijo. Yo tengo un nudo acá en la garganta y yo me voy a retirar. Disculpen, pero yo no puedo hablar más de mi hijo. Yo me levanté y lo dejé ahí con sus pasteles y refrescos. Me salí con ganas de llorar porque me querían hablar de mi hijo cuando yo no lo tenía superado. Y Gabriel ahí creció como cualquier otro niño, tocando el tambor como los niños de preescolar, siendo parte de la banda de guerra. Y lo más importante, le dieron las palabras de despedida. Y ahí yo ya lo visualizaba a Gabriel como lo que él quería hacer, ¿no? Un locutor de radio, porque le dieron el micrófono y la verdad, al momento de él hablar, se aprendió toda la cuartilla de lo que iba a decir, la gente lloraba. Y dije, bueno, Gabriel tiene la oportunidad de ser alguien más en la vida. Yo desde ahí ya lo visualizaba como una persona universitaria. Como a mediados del segundo año de kinder ya fue Gabriel que me decía que por qué todos pasan con sus papás y tú no pasas. Yo le decía, lo que tal pasa es que yo tengo cosas que hacer, pero no paso, pero voy a pasar. Y me lo seguía diciendo hasta que yo pasé. Haz de cuenta que me abrieron el portón solo para mí. Nadie me quedaba viendo. Yo fui y lo dejé. Cuando yo salí, la persona que cuida el portón de la entrada me compra una coca y una torta. Me acuerdo que me dice la señora, se lo regalo a ese señor. Cuando yo salí a la calle, vi que ella me premió con lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces dije yo en ese momento, lo debo seguir haciendo. Si esa persona me está premiando, lo voy a seguir haciendo. Y ya fue que ahí yo me fui adaptando a mi hijo. Pues llegamos al momento de la primaria, que ahí me decepcioné muchísimo y la verdad sí llegué hasta a llorar, porque me daba cuenta que no le hacían caso a mi hijo. Llegaba de la escuela con marcas en la quijada de que todo el día estaba agachado. Y fue una decepción grandísima ver la indiferencia que existe como seres humanos, que cuando hay una persona que necesita una educación especial, para ellos los docentes no les interesa, ¿no? Entonces no hay humanismo. Eso me dolía mucho, pero también conocí a la persona especial que me dijo una frase que la llevo siempre por toda la vida, ¿no? Si tu hijo fracasa, el fracaso es tuyo. Si tu hijo triunfa, el triunfo es tuyo. No dejes la educación de tu hijo en las manos de los docentes. Si ellos quieren apoyar, adelante. Y si no, apóyalo tú. Porque finalmente él es tu hijo. Y lo que tú hagas por él va a ser para su propia vida. Entonces yo entendí que tenía que hacerme su maestra personal y lo hice. Lo más difícil es que ha pasado con Gabriel durante su educación, que me hizo cambiar, me hizo reflexionar de su educación, porque él ha estado siempre en escuela de gobierno, en un grupo normal.
un maestro que no lo quería atender, no hablaba, hacía sus clases en señas. Ahí sentí que mi hijo quería pues de un apoyo. Tiene que salir adelante porque él me dijo eso, ¿no? ¿Qué hago? Pues no puede hacer nada. En ese momento yo decidí, él quiere hacer algo y yo lo voy a apoyar. Eso fue la conexión, pues, porque si yo le decía, es que quiero, no, ¿cómo voy a ir ahí si no te van a hacer caso, no vas a entrar ahí, mejor no estudies? Porque llegué a pensar también mejor que no estudiar, porque lo que estaba pasando no lo veo yo poder superar, pero ¿por qué no? Si él quería, yo lo puedo ayudar. ¿Quién lo va a ayudar? Pues el único que lo puede ayudar soy yo como papá. Mi educación siempre fue en escuelas públicas, porque mis papás decían que mi papá que me tenía que integrar a una escuela de gobierno, porque en la escuela de gobierno está el mundo como es, enfrentar a las adversidades, a cualquier situación que podía pasar y saber afrontarlo. Pero visualicé algo que tal vez ha sido un gran éxito en la vida de Gabriel, insertarlo en el mundo real. Mi mamá empezó a crear métodos, como por ejemplo en la primaria me armaba los libros en relieve para que pudiera entender las figuras geométricas, para que pudiera sentir, por ejemplo, cómo era un cerro, cómo era un cuadrado, el mundo real en figuras, para que lo pudiera yo de alguna forma vivir. Pero como él es el único ciego en un salón de clases, hablemos de un salón de clases, entonces él estaría aprendiendo braille cuando los demás niños están aprendiendo a leer y escribir de otra forma. Entonces yo traté de insertarle el mundo real, enseñándole a hacer sumas, restas, multiplicación, división en una cajita de matemáticas con números reales, que él siguiera la silueta de los numeritos, se aprendiera la silueta de los numeritos para poder hacer todas sus operaciones y pudiera estar haciendo la misma actividad que sus compañeritos y que el maestro pudiera entender su trabajo y pudiera calificar. Desafortunadamente no había un libro, una guía para poder ir haciendo cada tema, pero creo que pues la creatividad surge desde la primaria y prueba de ello ahorita les di un libro donde yo fui armando el libro de matemáticas y cómo lo fui ideando. En una ocasión yo llegué a un convivio y en esa ocasión unos maestros presentaron unas figuras de mariposas, de pajaritos armadas. Entonces ahí entendí que tenía yo que armarle cuestiones visuales a Gabriel y pues les empecé a adaptar a los libros. No me enseñó nadie, pero la creatividad pues ya fue surgiendo en el camino. Y te puedo platicar uno de los grandes temas que cuando ahora lo recuerdo digo, ¿cómo es que podía yo idear eso, no? Había un tema en la primaria que era de un dardo, que era un círculo y el círculo tenía varios sectores, ¿no? Rojo, azul, era de probabilidad y estadística, ¿no? Y que aventabas el dardo y que había 3 círculos rojos, por ejemplo, 2 azul y 1 amarillo. ¿Y qué probabilidad hay de que este dardo, para empezar decía un dardo, ¿no? ¿Qué es un dardo? Porque de ahí vienen tantos conceptos. ¿Qué es un dardo? O sea, tú visualmente lo ves, pero Gabriel no sabe. Entonces busqué un jueguito de dardo de la feria y se lo empecé a enseñar que lo tocara, le fui diciendo cómo era, que tenía una punta y le dije, vas a lanzar el dardo. ¿Qué es lanzar? Es aventar. Vas a lanzar el dardo, pero el dardo va a pegar en una rueda que está girando. Entonces le hice la rueda de cartón y con silicón le fui haciendo los espacios y con relieve le fui marcando los colores rojos, 3 relieves del mismo tipo, azul, otra textura, ¿no? Y así le fui haciendo. Y entonces agarré, y te lo digo que cuando me acuerdo, me encanta. Le dije, a ver, tú eres el dardo y vas a caminar con el dardo, y el círculo lo puse en la pared, y entonces Gabriel llegaba y ensartaba el dardo y le decía, y lo tocaba, cayó en el rojo, ¿no? Y así iba Gabriel haciendo la tarea. Entonces todo eso yo lo fui ideando tema por tema para que él pudiera entender, ¿no? Cada concepto, sobre todo el de matemáticas, que es el más complicado. Y pues en cuestión de la vida también, de las cosas que hay en el súper, de los conceptos de cosas que tratábamos de que probara la mayor parte de las cosas que existían para que fuera él entendiendo cómo era la vida que nosotros teníamos la oportunidad de ver, pero que él no tenía la oportunidad de ver, pero podía llegar a su cerebro el conocimiento de otra manera. Por eso cuando yo escucho esta frase que me encanta de un maestro de España en una televisión, un día que vi un programa que dice que él enseñaba a través
del cerebro de quien aprende. Y creo que a mí me pasó eso. Yo le enseñé a Gabriel a través de su cerebro, ¿no? Porque pues él no tiene la vista y entonces hay otras formas para poderle ir enseñando. Aprendí a leer el braille cuando estaba en la primaria, pero cuando empecé a ir a las competencias fui a Hermosillo, mis papás me acompañaron, que fue cuando gané la medalla de oro en natación, y se encontraron con un alumno que iba a la secundaria y le preguntaron cómo iba a la secundaria y él dijo, no, pues con mi computadora. Entonces fue ahí cuando me empezaron a preparar y me tuvieron que comprar una para que empezara a practicar, para que empezara a manejar, porque pues los maestros todos sabían braille. Entonces haciéndolo en computadora pues ya se las imprimía, ya me lo calificaban y pues podían leer las letras normales, ¿no? Ya que en conjunto con mi mamá cuando estábamos en la secundaria creamos un método para enseñar álgebra a través de la computadora, a través de sonidos, y eso hizo que ganara el premio municipal de la juventud. Al entrar en la secundaria, Gabriel sí ya entró igual que sus compañeros, haciendo los mismos trabajos, las mismas tareas. Venía el reto de matemáticas. Matemáticas no es sencillo, es complicado, pero pues yo me di a la tarea de crearle un método para la resolución del álgebra. Algo que la misma maestra de educación especial me dijo que yo tenía que hablarle al maestro, pedirle que con un trabajo le pasara las tareas de matemáticas, porque Gabriel pues obvio que no iba a aprender ese tipo de actividad. Mas sin embargo ya estaba yo encarrerada en su enseñanza y dije no, pues tiene que aprenderlo, y la verdad sí fue un éxito, lo hicimos. Prueba de ello, Gabriel sale de la secundaria con el primer lugar de aprovechamiento de su grupo y segundo a nivel escuela. El impacto de mi familia en mi vida pues ha sido importante y fundamental, porque ellos son los que me han apoyado y sin ellos no sería quien yo soy. Por ejemplo, mi papá ha sido el que ha estado detrás de cámaras. ¿Por qué? Porque si bien no me ha apoyado en cuestión académica, pero cuando había un problema él era el que afrontaba la situación con los maestros, como no me querían aceptar. Mi mamá pues ha sido fundamental porque ella es la que me ha apoyado o me apoyó académicamente desde la primaria hasta la prepa. Yo en la universidad me moví solo porque la tecnología avanzó y los maestros me daban las antologías escaneadas. Y ya mi hermanita pues también ha sido un apoyo actualmente, porque como me llevo 9 años con ella, obviamente no puedo intervenir en mi educación. Ha sido difícil porque yo tengo una hija que ella ha reclamado esa parte, ¿no? Todo el tiempo has estado con Gabriel y yo por ratitos con ella, ¿no? Porque todo el tiempo había que dedicarle a Gabriel muchas horas de trabajo. Una educación que es más especial, más, no sé, ¿qué te puedo decir? Más normal que pudo tener Gabriel fue esa que empezamos desde la primaria hasta la prepa. En el primer día de universidad, que yo lo llevo a su salón, me dice, quiero decirte algo y espero que lo entiendas. Me dice, mi universidad lo llevo solo. En cuestión de la educación ya no necesito que me ayudes. Entonces, Che, es momento en que tú hagas algo por ti y te sugiero que como te va a quedar mucho tiempo, entres a estudiar la universidad tú también. Hay carreras en línea aquí en la universidad y aprovecha tu tiempo para ti, porque pues yo ya me voy a dirigir solo. La verdad me dolió muchísimo porque pues yo estoy acostumbrada a estarle apoyando a Gabriel y de pronto él me dice hasta aquí, pero también entendí, ¿no? De que él ya tenía un crecimiento y que había estado trabajando todo el tiempo para él y que ese momento tenía que llegar porque tenía que tener un crecimiento como ser humano, al grado de que pues de pronto yo estoy dormida y cuando despierto ya no lo encuentro, ya no lo veo y ya me habla, ya estoy en tal lado, me fui con una amiga, fui a este lado y ha sido ya una vida bien bonita también, porque antes me sufría. O sea, dejar a Gabriel, no ver a Gabriel un minuto y era como el trauma, ¿dónde está? ¿Qué hace? Se va a golpear. O sea, era muy traumático. El uso de las tecnologías para Gabriel le ha permitido dejar de ser ciego para la educación. Él ya se puede desarrollar como cualquier otro joven de su edad. A mí me nació el deseo de estudiar comunicación porque desde los 5 años quería ser locutor de radio. Obvio, en ese momento no sabía que se tenía que estudiar una licenciatura, pero para ello mis papás me dijeron que me buscara otra carrera. Decían que comunicación no iba a tener trabajo, entonces me estaba inclinando por psicología, por eso empecé a estudiar el inglés en la UNICACH. Pero un día me encontré justamente con un psicólogo y me empezó a hacer preguntas y él se dio cuenta que no era mi vocación la psicología y que no iba a tener futuro en esa carrera. Entonces me dice, bueno, ¿alguna otra cosa que quieras? Le digo, sí, comunicación. ¿Y por qué? Porque me gusta.
agarra y me dice, entonces estudia lo que tú quieres, porque psicología, pues no te veo futuro ahí, no vas a triunfar. Y sí, yo realmente quería comunicación, y fue ahí cuando me decidí a estudiar en la Facultad de Humanidades de la UNACH, la licenciatura en comunicación. Y me incliné por la radio, entré a la universidad, capacitaron a la persona para que me hiciera un examen justo, y pues estando dentro se me presenta la oportunidad de tener un programa de radio en la Nueva FM. Lo acepto, y una sección en una estación de radio en Estados Unidos, y próximamente voy a entrar a Viva FM. Mi experiencia en la universidad, pues me encontré de todo. Los maestros lo que hacían, los que quisieron hacerlo, se adaptaban métodos. Por ejemplo, la materia de producción audiovisual, el maestro me paraba y me movía la cabeza para que aprendiera los movimientos de cámara. Me hacía los rebotes en papel aluminio para que supiera cómo funcionaba la luz. Ahí sí tuvieron que adaptar. Pero me encontré con maestros que también no quisieron cambiar, que porque tienen doctorados tú no podías ir a decirles cómo iban a trabajar. Entonces fue un reto que pudiera salir adelante y los maestros tuvieran que entender que también tenían que adaptar. Pero el plus que tenían en la universidad era que tenía un programa de radio. Entonces fíjense que ahí no tuve problemas para hacer equipo, por ejemplo, porque mis compañeros querían estar conmigo porque tenía contactos que quizá la gente no conoce. Fue difícil porque pues ser realmente independiente, apenas se están creando las leyes de la inclusión, pero antes no había. Entonces la ciudad no está en condiciones para que pueda movilizarse una persona con discapacidad. Entonces es la preocupación que mis papás han tenido en cuanto a mi independencia, pero a pesar de eso sí me dieron soltura, pero fue hace como unos 6 años que apenas me empecé a mover. Me moví en taxi porque, si se recuerdan, no había transportes de aplicación. Ahorita pues ya hay y ya es más seguro. Viajo hasta Tonalá, voy a visitar a mis abuelitos que viven en Villaflores, pero ya lo hago de manera independiente. Y mi celular ha sido fundamental porque ahí tengo todo controlado, que si voy en Didi, que si pues mando mensajes. Ha sido el pilar de mi forma y mi estilo de vida. En Didi hay un apartado que te dice a dónde vamos, a dónde vas, pongo la dirección. Google Maps a veces traza las rutas, pero cambian el nombre de las calles, cambian el número. Entonces hay veces que sí se me dificulta encontrar las direcciones. Tú que puedes ver lo vas mapeando, ya ves que el mapa tiene un carrito. Como no tengo esa facilidad, lo que hago es preguntarle al que me va a recibir qué hay enfrente, qué hay atrás. Hay veces que ni así lo puedo encontrar, tengo que buscar un punto de referencia cercano. Por ejemplo, te puedo decir que iba a ir a comer unas tlayudas a un negocio nuevo, que esté enfrente de Nieves el Juchi. Pero sabes que Nieves el Juchi aquí en Tuxtla hay varias, hay en cada esquina prácticamente. Entonces aquí la cosa es en cuál. Creo que tenemos que ser autodidactas, tenemos que trabajar en nuestra propia forma de aprender. Gabriel, al faltarle la vista, tenía un limitante ahí, ¿no? Pero tiene otras capacidades desarrolladas, ¿no? Entonces, como papá, como cualquier otro niño, le diría a su mamá, observa a tu hijo y date cuenta qué es la característica que sobresale en él y trabaja en esa característica, porque eso es el éxito. Si a un niño le gusta correr, pues trabajar en eso desde niño. Si a un niño le gusta dibujar, bueno, trabajar en eso, cursos de dibujo, que lo enfoquen a las habilidades que el niño tiene. Eso es lo que yo hice con Gabriel, traté de que sus otras habilidades las desarrollara. Parte de lo que me gusta hacer es nadar, por lo cual fui campeón de natación en medalla de oro, y también en atletismo participé en la disciplina de lanzamiento de bala y disco y gané medalla de plata y de bronce. Primeramente tienes que aceptar como papá cómo es tu hijo. Todos los hijos tienes que apoyarlo, no solo porque tienes una discapacidad, todos los hijos los tienes que apoyar, aunque tengas todos los sentidos. Porque muchos papás son muy responsables de que si lo mandas a la escuela y no te metes con ellos y al final sale mal y quieres culpar a tu hijo, no. Es que lo debes de apoyar. Tenga una discapacidad, no lo tienes que apoyar, ayudar. Porque si no lo ayudas, pues va a salir mal, pues. Cuando llego a mis áreas laborales suelo aprender a moverme solo, pero para ello necesito una capacitación de personal de educación especial, que ahorita es licenciatura en educación inclusiva. Afortunadamente la normal, el de educación inclusiva, que así se llama ahora, me apoya mandándome algún alumno que es practicante o que esté prestando un servicio social para que me pueda enseñar. En relieve me lo van dibujando.
o lo voy practicando. Y ya cuento las escaleras, cuento los pasos, me fijo en los puntos de referencia, qué sé yo, en la esquina, un extinguidor, un bote de basura, o sea, cosas que no son movibles del lugar. El tacto también, pero no tanto el tacto, porque si utilizara yo el tacto me puedo chocar con, ya ves que hay árboles que tienen espina. Por eso no suelo utilizar tanto el tacto, porque mis manos las uso para trabajar en mi computadora. Entonces no las puedo lastimar, porque si lo lastimo, ¿cómo trabajo? Entonces trato más de usar el oído. Y pues ahora, pues él me enseña a mí cosas que yo no sé, por ejemplo, la tecnología. O sea, sí lo inducimos a la tecnología, pero nosotros no sabemos mucha tecnología. Y entonces él me dio un regalo. Esa frase que me dijo, entra mamá a la universidad, la verdad me convenció y entré a la universidad porque sabía él que era un sueño que yo también quería cumplir y lo hice, ¿no? Pues él vio en mí eso y trabajó sobre mis habilidades y yo trabajé sobre las habilidades de él. Yo creo que la idea errónea más importante que tienen las personas es que no podemos desenvolvernos, porque cada uno se adapta. Pero la idea más errónea que pueden tener es pensar que no podemos hacer nuestra vida normal, lo cual no es cierto. Como papás que tienen un hijo con una discapacidad, tienen uno el miedo, porque es miedo, no pena. Miedo de que vas y platicas con el director de la institución que vaya tu hijo a querer salir adelante, a estudiar, te lo niegan. Entonces, para que me digan que no, mejor no voy. ¿Qué hacen muchos papás? No llevan a la escuela. ¿Por qué? Porque te niegan todo. Entonces yo invito a todos los papás de cualquier discapacidad que sea, de cualquier, tienen el derecho de estudiar, de hablar en la escuela, en la colonia, en la ciudad, que sea, deben de ir a buscar el espacio para su hijo. El deseo más grande siempre le he hecho a Gabriel que él tiene que ser feliz. Yo quiero que cumpla sus sueños. Él tiene el sueño de viajar a Europa, de ir a una universidad allá. Y pues el deseo más grande es que lo logre. Yo sé que sí lo va a poder hacer porque se le dio todas las bases para que lo logre y espero yo tener esa noticia en algún momento. Me voy para allá, estoy allá y voy a ir a conocer otro espacio, otro lugar, otra vida. Voy a irme 500 años adelante de ti. Quiero que algún día él me diga esto.